Signos de interrogación. Entrevistas y filosofía. Una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium. Bien, buena tarde amigos. Estamos con el doctor Gabriel Vargas Lozano, destacado profesor, investigador y docente en el área de la filosofía. Profesor de tiempo completo, titular en el Departamento de Filosofía de la UAM, Campus Iztapalapa. Mantuvo un curso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue presidente de la Asociación Filosófica de México y actualmente miembro del Comité Directivo de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. Este año fue honrado con el premio Fray Alonso de la Vera Cruz, que es el máximo reconocimiento que otorga la Asociación Filosófica de México. En la UAM, Iztapalapa, fundó hace 28 años el Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica, CEFILIBE, y es el actual director de la Enciclopedia Electrónica de la Filosofía Mexicana, en donde se pueden encontrar semblanzas de filósofos y filósofas mexicanas. Entre sus trabajos podemos encontrar publicaciones de libros, ensayos, artículos en revistas, periódicos y suplementos culturales, muchos de los cuales han sido traducidos a idiomas como inglés, alemán, ruso, serbo, croata, portugués e italiano. A nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium, agradezco que haya aceptado la invitación a la entrevista, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Muy honrado. Gracias. Mira, la entrevista toma como guía la primera parte de su libro Filosofía, ¿para qué? Desafíos de la filosofía para el siglo XXI. Publicado en su primera edición en el 2012 por la editorial Itaca, en Ciudad de México. Y bien, detonamos con la primera pregunta. A manera de remembranza y como introducción, con suavidad, háblenos sobre el acercamiento entre usted y la filosofía. Y bueno, primero le diría que salió una reimpresión de filosofía para qué por la UAM exclusivamente, porque la primera esta que usted citó de Ítaca ya se acabó, entonces sacamos una segunda impresión, es en la UAM, y estoy preparando una segunda edición con otras cosas, pero eso después. En relación a la primera pregunta, pues es una cuestión interesante. Es decir, cuando yo terminé la preparatoria empecé a ver cuáles son las disciplinas, las facultades que había y a ver qué es lo que me interesaba más. Y fui descartando y hasta llegar a facultades filosofiles, que es la que más me gustaba. Entonces me gustaba mucho leer, me gustaba mucho reflexionar, analizar, pensar, y entonces dije, bueno, pues realmente voy a probar aquí. Y eso es lo que realmente, digamos, fue lo que me interesó más. Cada quien tiene su vocación y lo bueno es tratar de encontrar en lo que uno está a gusto y le interesa. Y en este caso así fue. Y fue lo que más me interesó. E influyeron también en esa decisión, pues que tuve muy buenos profesores de filosofía en la preparatoria, de literatura. Nosotros nos reuníamos hasta los domingos a comentar libros, cosa que era como una especie de sacrilegio, eso de ir a los domingos también a la escuela, pero era voluntario, nos interesaba mucho ir a comentar libros, y de filosofía también tuvo buenos maestros. Entonces, pues de alguna manera, y también en mi casa había una gran biblioteca y se leía mucho, así que
pues eso fue lo que me condujo a filosofía. Ya después, cuando uno ya conoce más la disciplina, pues ya profundiza y ve qué es lo que, si realmente le interesa o no. Y yo me interesó filosofía y literatura, pero luego también me interesó la historia, en fin, no solo es filosofía, sino también me interesa la ciencia, o sea que es como diversas cuestiones de la realidad me interesan mucho. Y pues tal vez esa es la idea de la filosofía, está en todo, ¿no? Está en la ciencia, está en la técnica, está en el arte, está en la literatura, está en la filosofía misma, en la religión, en la teología, en fin. Así que ahí está el asunto. Nos interesa a todos. Digamos, somos especialistas de todo. Muy bien, parece que rescata el concepto de la universidad primigenia, ¿no? La universidad donde se estudiaba artes, ciencia, teología, filosofía, naturaleza, biología, ¿no? Aquella universidad que era de convertirse en el saber de todo, ¿no? Del todo. Sí, y bueno, en su origen, cuando aparece la palabra filosofía, fue ahí en la anécdota en la cual Heródoto fue a ver a Creso y Creso le enseñó todas las riquezas y Heródoto pues no se impresionó y le dijo, tú debes ser filósofo, o sea, te interesa todo menos esto, la riqueza. Pero bueno, así está la cosa. Gracias por compartir Sofía Sabiduría. Gracias por compartir esa parte testimonial. Bien, procedemos a la segunda pregunta, que es, al inicio de la primera parte de su libro, menciona una serie de datos duros, estadísticas en las que se lee la desigualdad social a la que hemos llegado, y que son efecto del modo globalizado en que funciona el mundo actual. Está claro que para discernir lo que la filosofía puede aportar, hay que hacer una lectura de la realidad. La pregunta es, ¿cuáles dimensiones o factores no deben perderse de vista en el ejercicio filosófico, de modo que no perdamos la verdadera función que debe cumplir el quehacer filosófico? Bueno, yo pienso que la filosofía tiene dos aspectos. Un aspecto que sería profundizar en sus disciplinas, en algún aspecto de sus disciplinas, porque es un universo muy grande y lo mismo puede uno interesarse en una epistemología, en filosofía de la ciencia, o bien en una ética o lógica, en fin, el problema del conocimiento, por un lado. Pero por otro lado, todos los filósofos muchos de los filósofos en toda la existencia se han preocupado por la sociedad. Aristóteles, no por nada, escribió dos libros muy interesantes. Uno fue La Política, en donde examinó todas las instituciones, las constituciones que había en el mundo griego, que eran como 135, buscó qué sería lo mejor, cuál sería la mejor forma de gobierno. Pero también publicó La Ética, y que era cómo es que el ciudadano debía comportarse en una sociedad. Cómo encontrar una sociedad que fuera una sociedad justa. Y eso todos los filósofos han hecho algo, han propuesto cosas. Entonces, una de las funciones de la filosofía tendría dos niveles. Yo creo que uno, profundizar en nuevas formas de desarrollo de la filosofía, y otra, proponer a la sociedad una sociedad mejor. Entonces, yo creo que es muy importante que examinemos la sociedad y veamos qué es lo que podemos proponer desde la filosofía. Porque, claro, hay propuestas económicas, sociológicas, históricas, pero la filosofía tiene su propia óptica, que puede incluso ahora se habla de la interdisciplina. Entonces, no solo es la filosofía, sino es la filosofía y también las disciplinas
científicos sociales y científicos naturales para dar una respuesta. Por cierto, los grandes paradigmas que se han propuesto los filósofos son paradigmas económicos, políticos, sociales, filosóficos, no son solo filosóficos. Entonces, ahí está la respuesta. Entonces, ahora, cuando yo tomo el título de mi libro, es retomar lo que la gente dice. Bueno, ¿y esto para qué sirve, no? O sea, ustedes están estudiando filosofía, ¿y para qué? Y entonces yo pretendo dar una respuesta para ese asunto. Bien. Respecto a esa respuesta y en continuidad, le puedo plantear la siguiente pregunta. En diferentes momentos de su obra nos habla de destacados filósofos de siglos pasados, y ellos influyeron al mundo con sus pensamientos. De modo simultáneo, usted refiere al concepto crisis de una figura del mundo. ¿Nos puede hablar del contexto de este concepto? Sí, bueno, el concepto yo lo tomé de otro filósofo a quien yo admiro, que es Luis Villoro. Luis Villoro, en una de sus últimas obras, tiene un libro muy interesante que después podemos conversar sobre él, que se llama Los retos de la sociedad por venir. Es otra vez el filósofo viendo el mundo en que vive y pensando en cuáles serían las salidas para este mundo. Bueno, pero ¿qué es la figura? El concepto figura del mundo lo utiliza Villoro en un libro sobre el Renacimiento, porque es evidente que el paso de la Edad Media al Renacimiento es un cambio de concepción del mundo y de la vida. Antes se pensaba que eran nada más 3 continentes. Al descubrirse América, pues el mundo cambió, ya no era 3 continentes y ya no era algo inexplorado, sino era un mundo distinto, una concepción diferente de la realidad. Entonces hay una transformación de un tipo de pensar una forma y empezar a pensar de otra manera. Ahora, si eso lo trasladamos a la actualidad, yo diría que estamos en un periodo en el cual hay una transformación de nuestras ideas. Generalmente esto se ve mejor cuando ya transcurrieron las cosas, digamos a lo lejos, esos cambios, ¿no?, de figura del mundo. Pero yo diría que hay elementos actualmente, una serie de elementos muy interesantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que de 89 a 91, con el derrumbe del bloque socialista, una recomposición del mundo. Geográfica, política, económica y de otros diferentes tipos. Luego, surge China, como sabemos, como gran potencia. Entonces, dentro de todo este proceso. Luego hay crisis. Hemos tenido varias crisis que hemos visto en los últimos tiempos. La crisis de Siria, primero, la crisis de Ucrania, que está actualmente, y hoy mismo la crisis de Palestina e Israel. Entonces, y luego tenemos un fenómeno que nos afecta mucho a nosotros directamente, que es el fenómeno de la migración, relacionado con el gran problema que tenemos de unos cuantos muy ricos y muchos muy pobres, y naciones pobres que expulsan a sus hijos y a sus familias. Es una tragedia. Lo que vemos nosotros en México y que ven también en Europa es una tragedia de cómo ver familias que tienen que irse de sus lugares y buscar prefieren mejor morir en el proceso que seguir en donde están, porque no hay condiciones. Y luego está vinculada eso a la crisis de narcotráfico,
Y para agregar otro elemento, tenemos aquí el problema, no solo aquí, sino en el mundo también, del narcotráfico y de todos los problemas vinculados a ello. Entonces tenemos una situación muy compleja que creo yo que implica o que está implicando una transformación de la figura del mundo. Teníamos una figura del mundo y ahora tenemos otra, o estamos empezando a ver otra. Yo que tengo alguna edad, pues he visto la diferencia entre no tener computadora y sí tenerla actualmente, ¿no? No poder comunicarse como ahora nos podemos comunicar vía electrónica de continente a continente y sí hacerlo. Toda esta revolución, todas las revoluciones tecnológicas implican una transformación también de los individuos, de sus acciones. Sí. Entonces tomé la crisis de la figura del mundo. Estamos viviendo una crisis de una figura y una transición a otra nueva. Y entonces ese es el tema que tenemos que repensar, pensar este cambio tan profundo que se está dando y tratar de orientarlo de una mejor manera, porque las cosas pueden ir hacia peor o hacia lo mejor, según la gente sea consciente del mundo en que está viviendo. Y por eso me interesa mucho que la gente tenga un conocimiento filosófico, darle armas a la gente teórica para pensar la realidad y orientarse sobre ella. Yo creo que la filosofía tiene una labor importantísima en este proceso, igual que las ciencias sociales, pero la filosofía en especial, porque comporta temas de los valores, comporta el tema de la lógica, en fin, todas las, o la estética, o sea, todas las ramas de la filosofía contribuyen a que el individuo tenga una mayor conciencia del mundo y para actuar dentro de él, buscar una vía diferente. Entonces, como decía Sócrates, una vida sin reflexión no vale la pena vivir, dice Sócrates. Es necesario reflexionar sobre nuestra realidad para actuar bien. Bien, con eso queda respondida la pregunta que acompañaba a esta reflexión inicial, ¿no? ¿Qué desafíos debe afrontar el filósofo de hoy respecto a las crisis de la figura del mundo actual? Y bien, se liga con la siguiente pregunta porque sabemos que ha dedicado gran parte de sus estudios e investigaciones a la filosofía mexicana. Pero ¿por qué es importante un análisis de este tema de la filosofía mexicana y qué función tiene la filosofía frente a la situación actual de la sociedad mexicana? Esa pregunta me gusta mucho porque es muy importante. En general, hemos vivido digamos, como país, que hemos estado sujetos a un cierto colonialismo. Hemos vivido la influencia de otras filosofías del mundo. Y dado que a pesar de eso, se ha desarrollado un pensamiento propio. Y lo que creo yo es que es necesario rescatar este pensamiento. Entonces, este pensamiento propio que se iniciaría del mundo indígena, ¿sí?, del periodo prehispánico, de las concepciones de los pueblos originarios, que continuaría en la colonia, en donde hay frailes o hay sacerdotes que pensaron críticamente, ¿no? Voy a poner el ejemplo de Bartolomé de las Casas, ¿no?, en relación a la polémica que tuvo con Ginés de Sepúlveda sobre si los indígenas eran hombres o no eran hombres, ¿no? Eran sujetos de derechos o no. Y entonces, o bien, pues, gentes tan brillantes como Sor Juana Inés de la Cruz, que hizo, pues, una reflexión sobre el mundo, sobre la vida, e incluso una defensa de la mujer. Sor Juana es una pensadora excepcional,
una creadora además. No encuentro otro símil en América Latina. Luego viene también los jesuitas que fueron expulsados y que desde Bolonia, en la historia antigua de México, Clavijero va a recuperar la cultura indígena y va a hacer una defensa de ella respecto a los ataques que había en Europa, degradando lo que había en América Latina, que es lo que se llamaba el eurocentrismo, ¿no? O sea, creer que solo Europa existe y no existe acá. Entonces hay toda una serie de posteriormente en la independencia, pues está el pensamiento de Hidalgo y Morelos, y posteriormente van desarrollándose otros pensadores que van a influir en la construcción de lo que llamamos hoy México. No solo de la filosofía, sino también de la música, de la pintura. Ahí tenemos los grandes murales de Rivera, de Siqueiros, que contribuyen a la configuración del país. Y lo que se llama, lo que un amigo y muy querido profesor de filosofía, Rafael Moreno, llamó el humanismo mexicano. Es decir, hay una corriente, una tendencia humanista también aquí en México. Que yo podría hablar muchísimo de eso, pero para cortar la pregunta, yo lo que digo es que nosotros como filósofos tenemos, y no solo nosotros, sino toda la gente, tendría que conocer cuál ha sido nuestra aportación, porque no solamente hemos reproducido filosofías del exterior, sino también hemos pensado por nosotros mismos, pero como que predomina mucho la tesis de que de traer filósofos de otros lugares en lugar de reflexionar por nosotros mismos. Pero ha habido mucha reflexión nuestra, y más en el siglo XX. En el siglo XX, la recuperación del mundo indígena por parte de León Portilla, también una espléndida gente, o el tema de la filosofía de la ciencia, con Rosenbluth, o los temas es decir, las diferentes problemáticas, por ejemplo, la labor que hizo José Vasconcelos aquí en la Secretaría de Educación Pública. Es decir, hay que rescatar todo nuestro pensamiento. Estaría horas aquí yo hablando porque esa clase, ese curso me ha gustado mucho, lo he dado durante más de 20 años y hice una obra llamada Esbozo Histórico de la Filosofía en México. Ahora voy a estar en prensa un libro sobre filosofía en México, y estoy preparando ahora una guía para la filosofía mexicana, para que la gente se dé cuenta de que hay una tradición nuestra, que no solo existe la filosofía alemana, inglesa o francesa, sino que existe también una reflexión filosófica mexicana y latinoamericana que hay que tomar en cuenta, porque aquí estamos. Eso no quiere decir, digamos, eliminar las otras filosofías, ¿no? También están presentes y son importantes. Pero lo más importante, como diría el filósofo Leopoldo Sea, lo más importante es que la filosofía nos sirva para pensar nuestros problemas. Y entonces, venga de donde venga, pero además hay que pensar por nosotros mismos, nuestro propio pensamiento. Habría otra cosa importante que solamente la mencionaré. Es decir, la filosofía ha tenido una función muy importante en los diversos cambios de la historia mexicana, lo que se llama las transformaciones de México. Ha habido una transformación. En cada transformación
mexicana ha habido una influencia de la filosofía. Es más, no creo que haya ningún cambio en la historia que no sea acompañada por reflexiones filosóficas. Y pues obviamente que no podía ser la excepción en nuestro país. Así que yo por eso pienso que es muy importante que se le dé un lugar a nuestro pensamiento, por muchísimas razones, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, me salta una pregunta intercalada en este momento, y a lo mejor soy muy atrevido en preguntarle esto, porque de algún modo quienes hemos estado en la academia, relativamente cercanos a la academia, podemos recordar filósofos mexicanos del siglo pasado, pero este siglo, ya casi un cuarto de siglo que ha pasado, ¿por qué nos es tan difícil reconocer y recordar nombres de filósofos que están vigentes en este siglo, en estos veintitantos años de este siglo XXI? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer y recordar y que sean parte de la academia? ¿Por qué? Porque la educación ha estado más vinculada, yo creo, a la filosofía europea. Yo tengo a mis estudiantes en la UAM, les pregunto sobre filosofía en México, incluso en el siglo XXI, el siglo XX y en el XXI, y no saben mucho, porque no tenemos, saben mucho de Kant, porque Kant, saben que no salió de Königsberg, y saben que la crítica de la razón pura, etcétera, y mucho de Hegel, otro filósofo alemán, o de Nietzsche, o de Heidegger, pero cuando se les pregunta, bueno, ¿cuáles son los filósofos mexicanos? Ustedes no saben, no saben, o filósofas, porque hay muchas filósofas hoy. Por cierto, en los congresos de la Asociación Filosófica de México, hay mucha gente que ha estudiado, trabajado sobre filosofía, filósofos también actuales, ¿no? Bueno, no sé si quiere que mencione los filósofos que hay. Que claro, nos encantaría a mí a la audiencia. Bueno, está mi amigo Mauricio Bechot, que ha hecho muchísimos libros sobre hermenéutica analógica. Está Jaime Labastida, que es del siglo pasado, pero también desde este. Entonces está también presente. Luego, pues en este siglo se nos fue León Portilla, ¿no? Que es filósofo que rescató extraordinariamente el mundo indígena, el pensamiento de los pueblos originarios. Hay también diversas filósofas que han trabajado, pues, tanto jóvenes como ya personas más, como por ejemplo Juliana González, que ha sido una filósofa que ha hecho libros, Paulette Guy también sobre el tema de la pobreza, en fin, hay muchas filósofas, por cierto, hay muchas filósofas hoy, y otros, o sea, hay un mundo muy activo. En la última congreso internacional de filosofía se presentaron como 800 ponencias, y ahora va a haber una en Guanajuato, y creo que va por allí, como 800 ponencias. Así que, o sea, sí hay mucha actividad, y hay muchos temas que se trabajan, todos los temas, la estética, la ética. En este siglo se nos fueron dos grandes, que es Adolfo Sánchez Vázquez y también Luis Villoro, que nos fueron en este siglo, y también otros, Enrique González Rojo, también importante. O sea que tanto el siglo XX como lo que va del XXI, que no va mucho, en el XXI todavía
Tenemos muchos años por delante, digamos del 21, ¿no? Apenas va empezando el 21, creo yo. Pero el siglo XX está lleno de grandes filósofos. También se nos murió este siglo la doctora Carmen Rovira, que fue discípula de José Gauss y que dejó una obra sobre un buen trabajo de investigación sobre la filosofía mexicana. Y por ejemplo dejó algún trabajo sobre Vitoria, muy importante, y también sobre las utopías y sobre la concepción del humanismo. Está también Alberto Saladino, que es filósofo importante de Toluca y que ha hecho obras de rescate de los filósofos de la ciencia en la actualidad. Y pues habría muchos más. Así que, pues por lo pronto, los que así inmediatamente recuerdo que son importantes. Bien, gracias por compartirlo, ¿no? Y bueno, ligando esto que nos dice acerca del ejercicio filosófico y constante y de connacionales que también se han dedicado a eso, hay dos momentos en su obra que nos habla del valor y de la función, dos conceptos, valor y función de la filosofía. Es válido preguntarnos si la filosofía vale según sea funcional y no existe un riesgo de mundanizar el ejercicio filosófico, digamos, con la pregunta inicial. Sí, bueno, como decía anteriormente, hay dos formas de desarrollo de la filosofía. Uno que uno desea, que es proponer nuevas cosas, proponer algo nuevo, reflexionar y profundizar sobre la filosofía, pero no repitiendo los otros, sino proponer algo nuevo. Este es un aspecto. Y en otros aspectos, lo que llamaríamos la mundanización de la filosofía, ¿no? La filosofía mundana. Pero yo no le veo ningún riesgo. Yo le veo una gran virtud. ¿Por qué? Porque yo creo que a las personas, a los ciudadanos, debería de orientarse filosóficamente. Debería de darse, de proporcionarle a los ciudadanos la ética, la lógica, la filosofía mexicana, la estética, de darles elementos para pensar racionalmente y para desarrollar una concepción democrática, que eso es lo que hace falta. Es decir, aquí lo que ocurre normalmente es que no hay diálogo entre las diferentes concepciones y corrientes. Un diálogo entre creyentes y no creyentes, un diálogo entre filósofos de una concepción filosófica y otra. No existe ese diálogo. Incluso ese es uno de los reclamos que yo hago en los congresos de filosofía, la necesidad de un diálogo entre nosotros y diálogo con la gente. ¿Sí? Es muy importante, porque resulta que la gente puede no tener los elementos que tiene un filósofo para reflexionar, pero tiene nuevas ideas, es fresco el pensamiento. Entonces, no es un riesgo, es una ganancia, un enriquecimiento. En ese sentido, yo tomo en cuenta las obras, por ejemplo, de un Ortega y Gasset, ¿no? Que escribía, dice de esa Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. Entonces, si un filósofo va y habla en términos técnicos, pues va a hablar solamente con los suyos y a los demás, pero ¿cómo les vamos a demostrar a los demás que también ellos pueden incorporarse a la reflexión? Y yo creo que cualquier persona puede hacerlo. Y generalmente toda la idea, tal como está estructurada la sociedad, yo pienso que a la gente se le
Se busca aislarla de la cultura, convertirla en lo que estamos viendo, ¿no? Pura imagen, puro pensamiento, digamos, ciertas ideas que no son, son totalmente superficiales, que no tienen importancia. Hay millones de gente de pronto que viendo cosas insultas totalmente. No hay una explicación de fenómenos tan fuertes como los que estamos viviendo. Entonces, creo yo que no está bien para una sociedad. Digamos, debe haber más cultura filosófica y cultura literaria también. O sea, enseñar que la gente lea, porque ahorita hay un proceso en el cual se reduce todo. Los jóvenes ya, al utilizar los Twitter, al utilizar todo esto, reducen a pocas palabras su reflexión. Y al utilizar los medios masivos electrónicos, ¿no? Las redes, pues la utilizan para pues cosas insulsas totalmente. Entonces, tenemos que estar en contra de esa, digamos, proceso en el cual se quiere mantener a la gente ignorante. Tenemos nosotros que contribuir para la educación filosófica. Creo que todo no es un riesgo, es un beneficio. Siempre y cuando, entonces, ahora, la filosofía tiene, queramos o no, funciones en la sociedad. O sea, tiene inevitablemente, todo producto social tiene un efecto social. Todo un producto. Un libro tiene un efecto entre los que lo leen. Una idea también tiene efecto. Entonces no se puede salir del efecto social. Y yo lo que digo es eso. La filosofía puede proponer cosas interesantes. Un efecto que permita que la gente tenga mejor entendimiento de la realidad. Oiga, doctor, y tengo que preguntarle algo en este momento sobre las redes sociales y todo, sobre la información tan rápida que cruza por los ojos, los oídos y las sensaciones de los jóvenes y del mundo en general. ¿No es un atrevimiento que la filosofía seria se meta en esas tecnologías? Es decir, ¿qué posibilidades hay que usted o alguien que hace filosofía seria haga un TikTok sobre filosofía seria? ¿No captaría eso a juventudes que están ansiosas de buscar eso que está más allá, ese trascendental, el bien, la belleza, la bondad? No hay posibilidad de que se conecte la juventud usando atrevidamente esas herramientas de redes sociales para hacer filosofía en serio o para dar cápsulas de filosofía seria. Yo creo que, puesto que la juventud está en eso, creo que tendremos que utilizar todos los recursos para atraerlo a la reflexión filosófica. Es más, eso ha ocurrido en muchas partes. Por ejemplo, la caricatura puede ser utilizada. La caricatura. Ahí tenemos a la niña filósofa, ¿no? Mafalda, ¿no? Tenemos ahí que dice cosas interesantes, porque pues Kindle, la que la creó, quiso meter cosas interesantes, importantes. Es decir, reflexiones, formas de reflexión. ¿Por qué no utilizar eso? Luego también en Estados Unidos hay, por ejemplo, libros, reflexiones filosóficas sobre los Simpsons, ¿no? Entonces, los Simpsons los han creado, pero hay un libro de reflexión filosófica sobre ello. Es decir, si no podemos dejar que la juventud se vaya por otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Pues simplemente lo insulso, un pensamiento superficial, sino que hay que atraerla a los temas. Y yo pienso que la única manera es buscar ese vínculo, ¿no? También
En el caso de Inglaterra y de Estados Unidos, hay muchos videos sobre filósofos, muy buenos, y debates ahí entre ellos. Aquí no hay mucho. Los jóvenes están en eso, pero no lo utilizan para reflexión filosófica. Claro que esto es la labor que llamaríamos de divulgación de la filosofía, como ocurre en la ciencia. En la ciencia sí ha habido más divulgación, pienso yo, y es importante, ¿no? Importantísimo en la ciencia. ¿Qué es el virus? ¿Qué es el cáncer? ¿Qué son todas las medicinas que están, las vacunas? Es decir, esa información sobre el desarrollo de la ciencia es fundamental para la gente, para orientarla. Porque si no, se va por quién sabe qué pasa, pues, que ya llegaron los marcianos o lo que sea, ¿no? Entonces yo sí creo que habría que dignificar esos medios. Pero claro, la filosofía no se reduce a esto. La filosofía tiene que tener ideas nuevas y propuestas y puntos de reflexión que pueden estar detrás. Entonces, no le veo. El problema es el uso que se hace de esos medios, el uso. Y yo creo que aquí en la filosofía mexicana, pues lo hemos utilizado con una idea de que la filosofía es elitista, es de investigadores, y el vulgo no tiene que saber nada de esto. Cosa equivocada, muy equivocada. No hay contradicción, pienso yo, entre un filósofo que profundiza y que en algún momento dado divulgue su pensamiento de una manera más sencilla. Hay filósofos que nada más se dedican a una reflexión, digamos, oscura, teórica, técnica. Bueno, también en la ciencia hay cosas técnicas que no podemos saber si no somos especialistas. Pero eso no quiere decir que en la ciencia no haya una rama que pueda explicar a la gente por qué están estos aspectos, ¿no? Entonces, un poco mi idea es esa, esos dos niveles sin confundirlos, ¿no? Así es. Así es, bueno, y ahorita hablando de tecnología, como lo estamos haciendo, le quiero preguntar algo en la siguiente cuestión, es que hay una biografía en el sitio filosofía.net en el que lo presentan a usted como un filósofo marxista. ¿Cómo se concatenan estos dos conceptos y sobre qué base sustentaría una propuesta de construcción de sociedades más justas en la distribución de bienes y riqueza? Claro. No, yo creo que está equivocado allí este punto. Yo precisaré en este sentido. Yo soy una persona que me interesa todas las concepciones filosóficas. Soy una persona que está abierta a muy diferentes corrientes, ¿no? Dentro de todas esas corrientes, la filosofía de Marx es una filosofía que, estudiada seriamente, tiene cosas muy importantes. Y yo diría que soy un especialista en filosofía de Marx. No soy economista, pero yo creo que en filosofía hay una serie de conceptos interesantes. Por cierto, la obra de Marx apenas está conociéndose. Después del derrumbe del socialismo, hubo en Alemania, eligieron definieron que Marx y Engels eran pensadores alemanes, igual que Goethe, igual que otros, Humboldt, etcétera. Y entonces el Estado pone un aparato filológico para producir su obra. Y en este caso, ellos pensaron en hacer, esto se empezó a crear en 1999, a fines del siglo XX, y hasta ahora, y se planeó 114 volúmenes, que es lo que Marx y Engels hicieron. Y entonces, dentro de esos,
creo que van 80 apenas publicados, con todo el problema filológico. ¿Por qué? Porque Marx ha sido deformado por tirios y por troyanos. Por tirios, porque obviamente el capitalismo no quiere que se conozca a Marx, porque Marx es el gran crítico del capitalismo. Y los llamados socialistas de la Unión Soviética deformaron también a Marx. Eso de la deformación de los filósofos es clásica, ¿no? Es clásica, es decir, los utilizan a cualquier concepción para su beneficio. Y entonces olvidan la obra lo que realmente hicieron, hasta dónde hicieron. Entonces yo pienso que ahí hay, entonces ese es el tema. Pero, por ejemplo, en la filosofía del marxismo, pues hay muchos autores de muy diferente tipo. Están, por ejemplo, uno muy importante, que es el gran pensador de la filosofía política, Antonio Gramsci, que por cierto fue utilizado mucho, o ha sido utilizado mucho por la teología de la liberación. Luego, digamos, hay otros filósofos, por ejemplo, Adam Schaff, que hizo toda y Eric Fromm, que han hecho sobre el aspecto del humanismo, qué es el humanismo, la diferencia entre el humanismo cristiano, el humanismo marxista, el humanismo existencialista. Hay un tema importante porque Marx hizo una crítica a la cosificación del hombre moderno, cosa que es una realidad. O sea, la mercantilización del individuo por el capitalismo es una realidad. Y entonces es necesario pues que el hombre no sea concebido como una cosa o como un mercado, sino que se rescaten los valores de los hombres, de los seres humanos. Entonces, ahí está el asunto. Ahora, Marx, por ejemplo, no dijo nada, o muy poco, sobre lo que podía ser una sociedad alternativa al capitalismo. ¿Por qué? La gran obra de Marx es sobre el capitalismo. Poco dijo sí dijo que era necesario pasar a la sociedad socialista. Pero ¿cómo era esa? Él murió mucho antes de que se hubiera hablado del socialismo. Y cuando se ha hablado del socialismo, hemos visto la burocratización, la deformación. Estas sociedades llamadas socialistas son sociedades burocráticas, en donde no había un tema de democracia, que es fundamental. En fin, hay muchas cuestiones que se pueden hablar sobre la teoría de Marx. Y luego uno no puede ser algo, porque uno puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, no puede uno... por ejemplo, Marx nunca pensó lo que podríamos decir que sería la concepción de Freud. Freud es otro, por cierto, otro autor no muy deformado, pensando que todo era puro sexo. No es cierto. O sea, Freud tiene una reflexión una profundización del sujeto. Y hay, bueno, todo un mundo de cuestiones. Luego también dentro de la filosofía marxista está todo lo que es la escuela de Frankfurt. O sea, Horkheimer, Adorno, que son grandes filósofos, y Jorge Herbert Marcuse, y uno que no perteneció a Frankfurt, pero que ha sido leído hoy mucho, que es Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin tiene una concepción de la historia muy, muy especial, porque él dice que estamos en un viaje hacia el abismo, dice él, y lo que hay que hacer es frenar, tratar de frenar este tren que nos lleva al abismo. En fin, hay concepciones filosóficas. Otro es Kyle Kosik. Kyle Kosik, que se leyó mucho aquí durante un tiempo, se llama Dialéctica de lo Concreto. En fin, ahí es un mundo de autores. Bueno, por cierto, el gran pensador de la utopía, llamado Ernest Bloch, es
uno de los grandes autores también de la filosofía de Marx. Entonces, pues, vamos a decir que hay una riqueza allí en el planteamiento. Pero obviamente lo importante es no estar cerrado ni ser dogmático en el sentido de que aquí nada más hay esta concepción y aquí está la verdad y los demás están equivocados. No. Hay muchas, el mundo va desarrollándose, la filosofía se desarrolla, la sociedad se desarrolla, la ciencia también. Tiene que enriquecerse, cambiar, etcétera. Entonces, por eso de que, bueno, a ver, Gabriel Vargas, filósofo marxista, pues hay mucho que decir allí. Eso, ¿de qué se trata? ¿Cómo están? Prefiero que no me clasifiquen, para que acabar pronto. Bien, si no uno lo encajonan, y entonces ya, si uno piensa que el marxismo es un totalitarismo dogmático, pues yo ya salí totalitario dogmático. Y si piensa otro que creen en la pura verdad, pues no. Qué bueno que nos aclara ese punto, porque no, qué bueno que me pregunta para dar mi postura. Cuando fui presidente de la asociación, tuve una política de que florezcan todas las flores, o sea, que desarrollen todas las corrientes filosóficas. Entonces, o sea, que haya un diálogo entre todos y reconocer a todos los que se dan. Eso es independiente que a la hora del lado concreto, pues vamos a ver hasta qué punto estoy de acuerdo o hasta qué punto no. Eso es lógico. Gracias por aclarar el punto y pues bueno, antes de pasar al tema de la academia en relación con la filosofía, quiero preguntar lo siguiente. Nos habla de que las utopías como construcciones filosóficas son necesarias por dos razones. La primera es que las sociedades necesitan un ideal a seguir, y la segunda es que también necesitan ampliar su horizonte imaginativo respecto a lo que debieran ser. Aterrizando estas ideas en México, ¿qué desafíos habría o habrá que ubicar y desvelar para poder visualizar ese o esos ideales con intención de proyectar con mayor certeza lo que deberíamos ser como nación? Yo tomo aquí, sigo, porque me interesa mucho y me gustó mucho, la posición de Ernest Bloch en el Principio de Esperanza. La tesis es se requiere conocer la sociedad. La sociedad mexicana hay que reconocerla, hay que analizarla. Se realiza desde el punto de vista transdisciplinario, economía, política, ciencia. Eso nos da la idea de en qué sociedad estamos. Pero no solo tenemos que ver eso. El segundo punto es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esta sociedad? Este es un segundo punto, pero tiene que ser un punto muy realista, porque si no caemos en el utopismo, ¿qué es lo que pasó en 68? En el 68 que vivíamos una sociedad muy autoritaria, un estado muy duro, que hay muchos jóvenes, incluso gente de iglesia, que fue y tomó las armas en contra de la situación. Y entonces resulta que eso resultó ser un utopismo, porque no hubo un análisis de la sociedad de lo que realmente se requería, sino que hubo una situación desesperada que quería cambiar las cosas mediante la violencia. Y pues no, fracasó. Ese es el problema. Yo soy de esa generación de 68 y vi a muchos jóvenes, amigos míos, gente conocida, que se desesperó y quiso cambiar las cosas y no lo pudo hacer. Entonces ese es el utopismo. Pero otra cosa es utopía. La utopía es, como decíamos, un ideal, pero que no debe pensarse que va a realizar en forma absoluta, sino es una guía
Ernest Bloch pone el ejemplo de una estrella polar. La estrella polar se requiere para orientar para dónde podemos ir, dónde vamos a ir. Entonces, necesitamos también una estrella polar. Es decir, nosotros en México, ¿qué quisiéramos que fuéramos? Ya sabemos que no lo vamos a hacer en forma inmediata y tal vez ni en forma mediata, pero sí estamos viendo que vamos a caminar hacia allá. Es que nuestro país es un país enormemente rico, ¿no? O ha sido un país muy rico y ha sido un país que pues no ha podido caminar hacia donde quisiéramos que caminara, que es para el beneficio de la mayoría, ¿no? Se ha caminado para el beneficio de unas minorías. Esto es otra cosa. Entonces, ahí está el problema, hacer un análisis de varios niveles. Análisis inmediato, análisis mediato y análisis utópico. O sea, y yo creo que los individuos también pueden hacer eso. Sí, tener una ideal, ¿no? Pero saber que ese ideal como tal no va a cumplirse, pero algo sí se va a cumplir en ese sentido, ¿no? Algo, si se estudia, si se camina, algo se va a cumplir de ese ideal. Bien, Entonces, por eso una imaginación, un esfuerzo de imaginación, ¿no? Tenemos una sociedad justa, por ejemplo. Ese es un ideal. ¿Cómo realizarla? Ese es un problema ya más complejo, más complejo, ¿no? Sí, esa respuesta que nos está dando está muy ligada a la pregunta que sigue, porque nos habla acerca de algún modo de la preparación de un pueblo, ¿no? Como un pueblo que es primer mundo no es porque tenga un poderío económico, sino porque el promedio de su población piensa como primer mundo. Y eso tiene que ver mucho con la preparación académica. Entonces también en su obra nos habla de un menosprecio que el Estado mexicano ha mostrado las últimas décadas respecto a la filosofía como ejercicio académico, desde el nivel básico y hasta el nivel medio superior. De acuerdo con su experiencia en las áreas docente, academia y de investigación, nos podría aportar algunos puntos que considere fortalecerían la presencia de las asignaturas filosóficas y de humanidades en estos niveles. Sí, hay dos preguntas interesantes en lo que plantea. ¿Por qué una gente del primer mundo, lo que se llama primer mundo, pues porque es una cuestión ideológica, tampoco, no es primeros, segundos y terceros mundos, ¿no? O cuartos, ¿no? Sino que yo pienso que ¿qué ocurre en los países desarrollados? En esos países han sido desarrollados porque han saqueado a toda la población, porque han sido unos colonialistas y entonces se benefician de todo esto. Por ejemplo, Inglaterra dominó todo, Estados Unidos ha estado dominando todo. Entonces, a su población la crean diciendo, tenemos que ser lo máximo, lo mejor, lo más desarrollado, etcétera. Pero porque son beneficiarios de toda una explotación de los países durante tantos años. O sea, el colonialismo es un hecho que ha ocurrido y los países colonialistas han saqueado a África, Asia y América Latina. Entonces, sus poblaciones los crean así. Y entonces lo que hacen es tratar de decir que los explotados son inferiores frente a los explotadores que son superiores. Así a los pobres negros los arrancaron de África, los trajeron a trabajar y luego les dijeron, pero ustedes además no tienen derechos porque son menos. Una cosa tan terrible como esa de arrancar a la gente, robarse. Los portugueses fueron y agarraron a los africanos y vinieron a venderlos. Y aquí tenemos una zona africana también, en México.
en Veracruz, en Guerrero, sí, zona africana, y en Colombia, pero sobre todo en Estados Unidos. Entonces aquí hay una ideología que nosotros tenemos que vencer. Nosotros no somos inferiores, y eso demuestra perfectamente la gente que va a lo que llaman el primer mundo. Allí, de pronto, brillan enormemente nuestra gente, porque nosotros no tenemos la base suficiente para prepararlos. Es decir, no hay aquí las medias, las condiciones para un desarrollo, ¿no?, más adecuado. Entonces, esa manita que salió allí. Mire, es porque dice que levantó la mano para participar. No importa, no importa. Bien. Ahí sí, se queda, no, ya está participando. Sí, o sea, lo que yo digo es que lo que yo digo es que aquí ese complejo de inferioridad que le han querido meter a la gente es para mantenerla deprimida, y nosotros tenemos que liberarnos de ello con una buena educación. Una educación tiene que fortalecer a los mexicanos, no decirles que son menos, sino decirles como allá, no, tú tienes capacidades, y no se le está mintiendo. Tenemos excelente gente, pero necesitamos establecer condiciones para el desarrollo de estas personas. Entonces, ahí está el problema que yo veo, que no hay una educación para el desarrollo, sino hay una educación simplemente para las labores menores. Vamos, han preparado a la gente para ser técnico, para ser maquilador, no para inventar la técnica, no para inventar la ciencia, sino para reproducirla. Entonces aquí está un elemento de educación, es fundamental, y creo yo que haya fallado mucho la educación. Ahora, en relación a la otra cuestión, voy a tratar de ser muy sintético. Aquí en 2008, Felipe Calderón dijo: quítense la ética, la estética, la lógica y las materias de humanidades de la educación media superior. Quítenlas. Y porque no sirve, porque lo que sirve es hacer inglés y computación. O sea, claro que el inglés y la computación sirve, pero no es lo único que requieren nosotros, la ética, la estética. Hicimos una lucha fuerte. Yo hice un librito ahí que se llama En Defensa de la Filosofía, que los voy a mandar, en donde narro cómo hicimos una lucha en contra de esta decisión. Pero esta decisión no era de Felipe Calderón solamente, sino es una decisión de los grandes países desarrollados. Los grandes países desarrollados desarrollaron una política educativa que hacia un lado minimizaba y eliminaba las materias filosóficas. Por ejemplo, en Perú, Fujimori dijo: quítenlas. Digamos, en diversos países centroamericanos no existe filosofía en la educación media superior. ¿Por qué ese elemento crítico en contra de la filosofía? Pues porque la filosofía implica pensar, implica reflexionar. Yo diría, una clase de ética y una clase de lógica son fundamentales para cualquier ciudadano, ¿no? La lógica, las formas de pensamiento correcto, la ética, los grandes problemas morales que tenemos todo el tiempo y que debemos de analizar, discutir y reflexionar. Y resulta con que la quitaron del único lugar. Afortunadamente, al fin de Calderón la volvimos a poner. O sea, obligamos a que se volviera a poner las materias. Una lucha larga que no quiero extenderme si no quieren. Seguramente, sí. Una lucha que hicimos de 2008 a 2009 y que hemos seguido haciendo.
Ahora, con este nuevo régimen, con López Obrador, en 2018 se acordó que la filosofía y las humanidades eran, desde el punto de vista constitucional, derechos de los ciudadanos. O sea, por primera vez en la historia de México y del mundo, en la Constitución dice, filosofía y humanidades son un derecho de los ciudadanos, y de todos, ¿sí? No solo los ciudadanos. Bueno, pero dice la Constitución, lo que pasa es que no, cuando ya se trata de llevar a cabo las leyes, entonces ya no se llevan a cabo. Entonces ahí tenemos un problema. El problema es que la ley puede estar muy buena, pero si no se aplica, entonces pues no funciona. Así que ahí tenemos la ley. Lo que tenemos que hacer es, yo les he dicho a mis colegas y a todos, pues debemos exigir que se cumpla la ley. Si establecieron, no lo establecieron nada más allí pues no sé por qué razón, ¿no? Si no le van a aplicar, ¿para qué las ponen? Pero bueno, así ocurre. Y ya ocurre algo más complejo, que no sé si quedan que creemos. Algo más complejo es que hicieron ahora una reforma de la educación media superior en donde ya no se da filosofía y ética, y se da un humanismo que quién sabe qué sea. Que por cierto me acaba de llegar una carta yo mandé una carta a nombre de la comunidad filosófica a la SEP protestando, y me acaba de llegar la respuesta, que va a tener una contrarrespuesta, por cierto. Ellos dicen que sí tienen la filosofía y las humanidades, y nosotros decimos que lo que han hecho es un batidillo terrible. Es una reforma que no tiene pies ni cabeza, esta reforma que han hecho. Entonces, ahí está el problema. No lo puedo explicar bien porque nos alargaríamos demasiado, pero estoy a tus órdenes si quieren ampliar más esto. Yo creo que vamos a tener alguna oportunidad, quizá en una segunda oportunidad de entrevistarlo para ver este punto exactamente acerca de lo que se está trabajando actualmente, ¿le parece? Por lo pronto, yo veo muy interesantes estos comentarios y vamos a cerrar este momento de entrevista. Por supuesto, vamos a estar en contacto para un segundo momento, si usted nos lo autoriza. Y le quiero preguntar lo siguiente. Por último, ¿qué mensaje te dejaría a quienes contemplan obtener un grado académico en las áreas filosóficas? Para mí la filosofía es la disciplina más noble que puede haber. Sus ramas distintas, ética, lógica, estética, filosofía política, filosofía de la cultura, filosofía de la ciencia, filosofía de la técnica, todas esas ramas, la filosofía tiene ramas en todos niveles, y en cada una pues hay una propuesta importante desde su ámbito, de su perspectiva, ¿no? E incluso hay ahora vinculaciones. Por ejemplo, en los últimos años se ha desarrollado mucho esta disciplina llamada la bioética, que es fundamental. Los temas éticos que se derivan de la bioética. El problema de el genoma, de asistir, por ejemplo, ¿no? En el caso de que una persona esté desahuciada, ¿en qué medida puede haber o no, puede aceptar o no dejar de vivir? En fin, hay un conjunto grave de problemas éticos, la relación del paciente con el doctor. Es decir, la filosofía tiene muchísimas ramas y hay otras ramas que están creciendo. Y es absolutamente necesaria, porque implica una reflexión desde su perspectiva sobre el mundo. Gauss decía una cosa también importante, que la filosofía es un saber de salvación. ¿Por qué? Porque si la filosofía
analiza la problemática de nuestro país o del mundo, tiene que proponer cosas nuevas. Y esas nuevas se dan con una búsqueda de una sociedad mejor. Esa es la buena filosofía. Y si nos dedicamos a eso, y en mi caso me pagan además por eso, por dar clases y por dedicarme a lo que me gusta, pues yo estoy encantado. O sea, para mí fue la mejor elección del mundo, porque cuando uno encuentra su vocación, pues allí ese es digamos, lo mejor que puede haber. Pero yo pienso que la filosofía puede ser un bien público. Y el problema sería que nosotros, los que nos dedicamos a la filosofía, hiciéramos algo más por nuestro país, por la gente, y poner la filosofía en relación, en contacto con los grandes problemas que nos ocupan en la actualidad. ¿Qué hacemos, no? Es un poco eso, ese mensaje de que si encuentran su vocación filosófica, adelante. Y si, aunque no se dediquen a ello, pueden tener un beneficio. Un beneficio. Bien. Bien, gracias por el comentario. Gracias por su comentario. Y antes de despedirnos, quisiera agregar algo más para nuestra audiencia. Claro. Yo. El que claro, agregar. Bueno, yo pienso que la filosofía tiene que pensar nuestro país y tiene que proponer. Y le decía yo que maestro Luis Villoro hizo una obra que se llama Los retos de la sociedad por venir, y él habla de 3 grandes retos que tenemos en el país. 1, la injusticia. ¿Cómo lograr una sociedad justa? 2, el multiculturalismo. En nuestra sociedad existen muchas culturas y están desconectadas entre sí. Debe haber intercultural. Tenemos un problema allí fuerte. Y 3, la democracia que tenemos es una democracia totalmente defectuosa, una democracia liberal que no implica lo que realmente debería implicar, es decir, el gobierno del pueblo. En realidad no es tal cosa. Entonces, ahora, ¿son estos los 3 únicos temas de México? No. Tenemos desde el punto de vista filosófico otros más. Tenemos el tema de la discriminación de raza, de sexo y de clase. Tenemos el tema, es decir, cómo lograr vencer eso. Tenemos el tema de la desigualdad de los géneros. Hoy tenemos una reunión femenina justamente en ese sentido. Hay una necesidad de una igualdad entre hombres y mujeres en los géneros, un equilibrio verdadero, no solamente por tomar el poder, sino un ejercicio democrático entre los géneros. Y tenemos también el gran problema de la pobreza. Entonces, es un problema económico, un problema político, es un problema. Y tenemos también un problema muy grave, que es la degradación moral de la sociedad, el narcotráfico, todo eso. Así que la filosofía tendría, si tomara en cuenta esta idea de que la filosofía tiene que hacer algo por la sociedad, pues tendríamos que juntarnos todos los que queremos hacerlo para impulsar una sociedad mejor. Yo creo que urge. Ese es mi último mensaje. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, de verdad. Y pues bueno, es momento de despedirnos. Y pues a nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium, agradecemos mucho su accesibilidad para esta entrevista
Hemos estado con el doctor Gabriel Vargas Lozano, destacado personaje nacional en la filosofía, academia, docencia e investigación. Estamos muy agradecidos de nuevo y esperemos vernos en una segunda oportunidad, doctor. Yo soy el agradecido por esta oportunidad. Muchas gracias y muchos saludos al doctor presbítero Christopher Barba, el director de la facultad, y al licenciado doctor Ricardo Mora, presente también, coordinador. Muchos saludos. Seguro llegan sus saludos, estamos en contacto. Esto ha sido por el momento esta entrevista con el doctor Gabriel Vargas Lozano. Un saludo desde la Universidad Católica Lumen Gentium. Signos de interrogación. Entrevistas y filosofía. Una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium.